Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más al podcast de ciclismo evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos práctica, ciencia y experiencia para hablar sobre entrenamiento, nutrición, psicología y todo lo que tenga que ver con el rendimiento en ciclismo. En el episodio de hoy voy a retomar los capítulos de la ciencia del entrenamiento, explicando y profundizando un poco en estos artículos que han ido cambiando la forma en la que vemos el rendimiento recientemente. Y aunque es difícil decir que un artículo haya sido el más influyente de las últimas décadas por encima de los demás, sí que el que traigo hoy, desde luego que es uno de los más importantes, de los que más han cambiado la forma en la que vemos el rendimiento actualmente. Por lo menos la forma en la que lo ve la comunidad científica, que obviamente no va a ser la misma en la que lo vea aún la mayoría de la población. El artículo se llama Periodization Theory, Confronting an Inconvenient Truth, de John Kelly, o traducido sería Teoría de la periodización, enfrentando una verdad incómoda. Aunque veremos que tiene mucho más, aparte de ese título con el que se queda mucha gente. Antes de empezar, decir que este artículo me lo llegó a mi poder gracias a Mikel Zavala, que me lo mandó una vez diciéndome en un correo que era la realidad o la pura realidad. Y luego vi además que John Kelly estaba trabajando en el mismo grupo de investigación recientemente que Natalia Balaguer y todo este grupo de trabajo de sistemas complejos. Por lo que bueno, entiendo que al final pues los buenos o los sabios siempre acaban juntándose. Y eso pues también me da que pensar que todo lo que incluye dentro de este artículo, pues bueno, aparte de estar de rabiosa actualidad, es totalmente verídico y es como piensa la mayoría de la gente que sabe de esto. Bien, pues vamos a ir entrando poco a poco en el artículo y antes de empezar hace como una nota del autor, una nota aclaratoria, donde explica el fenómeno de la dependencia del camino, ¿no? O path dependence, que es una sugerencia de McWhorter en una conferencia que plantean cada año en la asociación de Edge.org, ¿no? y donde preguntan qué concepto científico actual podría mejorar las herramientas cognitivas para todo el mundo. Bien, este ejemplo de la dependencia del camino o la dependencia de la trayectoria, por ejemplo, lo explica con el teclado QWERTY. El teclado QWERTY es, bueno, la disposición que tenemos todo el mundo de las teclas en nuestro ordenador, ¿vale? Como están puestas, ¿vale? Si empezáis por la izquierda, Q, W, E, R, T, I, ¿no? QWERTY. Bien, pues esta disposición de las teclas en todos los ordenadores, que es prácticamente universal, no es la forma más eficiente de escribir. De hecho, se diseñó para que no fuera nada eficiente y se pusieron, entre comillas, mal a costa o a propósito, para que en las máquinas de escribir antiguas, que es donde surgió este teclado QWERTY, la máquina no se saturase, ¿vale? La máquina no podría soportar demasiadas pulsaciones por segundo, por tanto se buscó una forma de que, digamos, subóptima de predisposición de estas teclas. ¿Qué ocurrió? Que la gente se acostumbró a esa predisposición y aunque han surgido nuevas configuraciones de teclado modernas muy diferentes y mucho más eficientes, entre comillas, ¿no? Pensadas para que los dedos y la sinergia entre varias teclas se sincronicen y pudiésemos escribir mucho más rápido, estas ya son incapaces de implementarse porque estamos tan acostumbrados al teclado QWERTY que si un fabricante te saca un teclado diferente, no te lo compras. Lo que nos quiere decir John Kelly con esta metáfora es que hay muchas cosas en la actualidad que nos parecen normales y que están o que influyen mucho en la forma en que vemos el mundo y que empíricamente o científicamente no se sostienen, o sea, no tienen pruebas a favor o en algunos casos incluso tienen pruebas en contra, pero seguimos utilizándolas porque se han, insertado en la raíz de la sociedad, están tan interiorizadas que ni siquiera nos paramos a planteárnoslas, ¿no? Un ejemplo era el teclado QWERTY y hay miles de ejemplos más. Pone también otro ejemplo de la creencia hasta la actualidad prácticamente de que el ejercicio con pesas era malo en niños porque se sacó de un estudio observacional donde se vio que los niños de la posguerra de Japón que realizaban trabajos manuales muy exigentes tenían déficit de crecimiento.
pero obviamente no aislaron las variables de que también su dieta era muy pobre en nutrientes. Así que este fenómeno de la dependencia de la trayectoria está en casi todos los campos del conocimiento y requiere de gran fortaleza mental tener personas o gente que se atreva a cuestionarse los dogmas preestablecidos, porque además están insertadas en la mente de la sociedad y generan cierto rechazo, y llegar a conclusiones sin estar sesgados por lo que creíamos anteriormente. Bien, pues en la ciencia del entrenamiento, uno de estos procesos o paradigmas que tienen dependencia de la trayectoria y que no están tan claros son los fundamentos o la base a partir de la cual surge todo lo demás, y es el proceso de adaptación. Y es que casi todo en entrenamiento se basa en la presunción o en la creencia de que nuestro cuerpo se adapta a las cargas de una forma, bueno, actualmente se piensa por mucha gente como si fuese una forma mecanicista de estímulo-respuesta y de una forma lineal. O sea, si entreno más, me canso más, pero también mejoro más y viceversa. O sea, tan enraizada está esta visión mecanicista, ¿no? que es la base de modelos como el de impulso-respuesta de Bannister, a la raíz del cual han surgido otros modelos, por ejemplo, modelos tipo TSS o CTL, modelos de TRIMP, etcétera, ¿vale? O modelizaciones, entre comillas, matemáticas o malas matemáticas que, bueno, tratan de calcular en función de el volumen de entrenamiento y la intensidad, pues cuál es la fatiga y la adaptación del deportista, y a través de ello también pues predecir picos de forma o predecir rendimientos futuros. Bien, pues el británico Kelly empieza en su artículo hablándonos de los orígenes o de la historia de la ciencia del estrés, y como Walter Cannon en los años 20 fue el primer fisiólogo que fue capaz de medir que nuestro cuerpo cambiaba cuando nos enfrentábamos a un estresor. Y esta respuesta era principalmente, para él, química y relacionada con la secreción de cortisol y catecolaminas. Unos 20 años más tarde, el austríaco Hans Selye, también científico que estudiaba el estrés, realizó una serie de experimentos bastante diversos con ratas. Selye expuso a las ratas a un montón de situaciones extremas diferentes, como fatiga, hambruna, dolor o temperaturas extremas, y se dio cuenta de que las respuestas fisiológicas ante el estrés provocado eran prácticamente idénticas y seguían una progresión, además, en 3 fases: fase de alarma, fase de resistencia y fase de agotamiento o daño. Esto es lo que se llamó el síndrome de adaptación general, que aún hoy se estudia, por ejemplo, en la universidad o en las oposiciones de secundaria. De lo que no se dio cuenta Selye, y esto lo digo yo porque no viene en el artículo, es que el evento amenazador real para las ratas no era los estresores a los que las había sometido Selye directamente, sino el hecho de la inyección. O sea, para medir el cortisol y todas las hormonas en las ratas, tenían que pincharlas con una jeringuilla, y claro, las ratas, en realidad la respuesta que tenían adaptativa era el miedo que tenían era hacia la inyección, hacia el pinchazo, aparte, obviamente, también de todos los estresores externos que habían sufrido. Y esto no me lo invento, y es que posteriormente el propio Selye realizó experimentos similares, pero que no le realizaban nada, o sea, ninguna tortura, entre comillas, a las ratas, y vio como el mero pinchazo, la mera presentación de esa aguja, le hacía a las ratas tener esa respuesta de cortisol y de adrenalina, o sea, esa respuesta de miedo o de lucha o huida, como la llamaría Cannon. Estos descubrimientos de Selye fueron recogidos por los entrenadores de la época y están en las bases de las teorías de adaptación al entrenamiento actuales. En sus comienzos, Selye definió el estrés como un fenómeno puramente físico y médico. Y estas teorías fueron cogidas por los entrenadores de la época que las llevaron al mundo del entrenamiento y están en la base de los principios del entrenamiento tradicionales. El modelo homeostático de Selye se difundió rápidamente tanto en la medicina como en el entrenamiento, pero empezaba a tener problemas o huecos que no sabíamos cómo explicar, ¿no? Y una de esas preguntas uno de esos problemas era que cuál es la señal
que desencadena pues, todo este proceso de adaptación. Y el propio Selye no pudo encontrar el origen de esta cascada de respuestas corporales en ningún indicador fisiológico, mientras que algunos científicos más orientados hacia el ámbito de la psicología empezaban a sugerir que en algunos estudios veían que esta señal de alarma era psicológica, provocada por la aparición de eventos mentalmente amenazadores. ¿Vale? Lo que os decía antes de la aguja con la que pinchaban a las ratas y que se descubrió mucho después. Por ejemplo, ¿cómo es posible que el pulso o la presión sanguínea aumenten en reposo solamente con el mero hecho de pensar en algún evento amenazador y estresante? Conforme se iban observando desbarajustes en las teorías de Selye, fueron surgiendo nuevas teorías intentando explicar la ciencia del estrés. Fueron Sterling y Eyer en 1988 quienes crearon el concepto de alostasis. Alostasis significa estabilidad a través del cambio. Y este concepto sostiene que el organismo se mantiene estable o mantiene su estabilidad a través de una anticipación, o sea, de un cambio anticipatorio previo a las necesidades futuras que estima que se van a presentar o que se van a manifestar. O sea, realizando las adaptaciones por adelantado para contrarrestar los desafíos que están por llegar. Nuestro cerebro se basa para hacerlo en nuestras experiencias pasadas y en nuestras expectativas y conocimientos para conocer con antelación el efecto que tendrán estos desafíos en el organismo. Este modelo de anticipación se va autocalibrando continuamente conforme vamos ganando experiencia y afrontando estas situaciones más veces. La respuesta del organismo, por tanto, se anticipa a este daño, generando una serie de procesos de colaboración entre los distintos sistemas corporales para tratar de prevenir este daño preservando las condiciones internas del organismo estables. Por ejemplo, seguro que os habréis dado cuenta de que cuando recibes un golpe sin esperártelo, duele mucho más que cuando ya te lo esperas, porque cuando te esperas el golpe, contraes los músculos y estos minimizan muchísimo el daño sufrido. Y en otros ámbitos, pues pasa lo mismo. O sea, hay gente que hiperventila y suda antes de hablar en público porque es un evento amenazador para el cual creen no tener recursos. Es una respuesta obviamente inadaptativa, ya que no estamos cableados genéticamente para estresores así, y la respuesta no nos ayuda en este caso. Pero no deja de ser un ejemplo bueno de cómo nuestro cerebro se anticipa a una amenaza con un cambio en nuestras condiciones internas. La escuela mecanicista de Selye, de Bannister, al final describe el estrés biológico como algo independiente del cerebro, algo puramente físico de causa y respuesta. La alostasis, por el contrario, pone al cerebro como órgano maestro responsable de orquestar todas las respuestas centrales y periféricas ante los desafíos impuestos. Es importante destacar que las investigaciones contemporáneas demuestran que son las regiones emocionales centrales del cerebro, los lugares muy evolucionados dentro de la amígdala y los ganglios basales, las primeras en registrar el desafío, mediar las respuestas adaptativas y además son las primeras zonas en exhibir un desgaste neuroplástico tras una carga incesante. De manera conjunta, estos módulos de la parte media del cerebro funcionan como centros de procesamiento totalmente interconectados, que sirven para integrar la cognición con información sensorial que emana de los centros periféricos y visuales. Tales ideas muestran que cuando percibimos un cambio, este se evalúa mediante un circuito de procesamiento de la emoción que este acto o que esta consecuencia posible nos genera a lo largo de un continuum o de una escala que va de benigno a amenazante y en una resonancia emocional, lo que se conoce como valencia, que da un grado de afectividad que será desde negativo hasta positivo. Esta evaluación emocional, posteriormente, ajusta los niveles circulantes de neurotransmisores, neuromoduladores, neurohormonas y factores de crecimiento neuronal, que a su vez diseñan la cascada de respuestas bioquímicas y hormonales movilizadas para hacer frente al desafío anticipado. En resumen, o en esencia, la emoción es la que calibra la química de la respuesta de estrés según el contexto que percibimos.
Explicándolo con mis propias palabras, os diría que el estrés surge de una emoción anticipatoria que sentimos ante un evento, que puede tener varios niveles de activación y de afectividad, o sea, de cuánto nos gusta y de cuánto nos hace, digamos, activarnos. La potencia y las características de esta emoción es la que regula la cantidad de cambios fisiológicos que se van a producir en nuestro organismo de forma anticipada para hacer frente a esta tarea sin que nos genere un daño. La regulación del sistema es muy buena en actividades que nos suceden con relativa frecuencia, ya que nuestro cerebro aprende de experiencias anteriores, pero, sin embargo, en actividades nuevas, esta regulación suele fallar, haciendo que tengamos mucho miedo de cosas que no conocemos, que generalmente a veces luego resultan no ser para tanto. No sé si os imagino que os habrá pasado. Bien, pues una vez que hemos entendido que las emociones tienen el poder de potenciar o inhibir nuestra respuesta física ante un estresor, podemos llevar estos avances a nuestro campo de entrenamiento deportivo. No podemos olvidar que la carga mecánica y energética que produce el entrenamiento sigue siendo el principal generador de las adaptaciones que nos hacen mejorar el rendimiento. Pero estas adaptaciones están moduladas por nuestras emociones y pensamientos de fondo. Así, y por tanto, un deportista con un alto grado de estrés u otras emociones negativas como infelicidad o insatisfacción generará una mayor cantidad de cambios biológicos ante un estímulo de entrenamiento, generará una mayor respuesta hormonal negativa ante un entrenamiento, por ejemplo, una mayor secreción de cortisol o de catecolaminas de la que sería necesaria, y esto a su vez derivará en un mayor desgaste o a la larga en sobreentrenamiento. Por otro lado, si el miedo a una amenaza es capaz de aumentar la respuesta de estrés, la sensación de disfrute, bienestar o apetencia por una tarea es capaz de contrarrestar la respuesta del estrés crónico, mejorando la recuperación tras los entrenamientos por una mayor activación del sistema parasimpático. Un deportista feliz es capaz de recuperarse mejor, asimilar más carga de entrenamiento, llegar a un nivel más alto y motivarse mucho más para competir y dar su 100%. Y aquí vamos a hablar de algunos estudios que nos muestra Celie de cómo el estrés o las emociones afectan al entrenamiento. Pero antes de pasar a ver todos estos estudios, quiero recordaros que tenéis la plataforma de ciclismoevolutivo.com, donde podéis aprender todo lo que necesitéis para profundizar aún más en los contenidos del podcast, que os servirán para dejar de tener dudas y empezar a mejorar de una vez por todas vuestro entrenamiento. Por ejemplo, y relacionado con este artículo, tenemos los cursos de Fundamentos del Entrenamiento, donde hablamos de la alostasis de una forma bastante mejor explicada y más profunda, ya que dedicamos un capítulo entero. Y también tenéis el curso de Percepción de Esfuerzo, donde vemos todo sobre ella, cómo podemos utilizarla, qué otras sensaciones hay y cómo podemos aplicarla a la hora de saber cuándo tenemos que recuperar, entrenar, saber si estamos mejorando o si no, y la prescripción de entrenamiento. Recordad también que tenéis soporte para cualquier clase de duda o pregunta que tengáis relacionada con el contenido del curso. Así que nada, echadle un vistazo, por lo menos a las reseñas, porque son excelentes. Y así seguimos. Leo literalmente. Dentro del contexto de la preparación física, una creciente base de evidencia ilustra las consecuencias perjudiciales de la historia del estrés y la ansiedad en el entrenamiento y los resultados de rendimiento. Por ejemplo, investigaciones recientes demuestran que la baja resiliencia al estrés compromete las adaptaciones cardiovasculares y de potencia máxima al entrenamiento. Altos niveles de estrés psicoemocional disminuyen las adaptaciones positivas al rendimiento físico después de intervenciones de entrenamientos altamente controladas. Aparte de esto, Kelly nos muestra otros estudios con referencias donde, por ejemplo, el estrés psicoemocional disminuye el rendimiento y, por tanto, los resultados del entrenamiento en un grupo de triatletas de alto nivel. También muestra que la economía de carrera se mantiene deteriorada, o sea, disminuye en periodos prolongados después de eventos cotidianos muy estresantes, y también que el estrés disminuye las ganancias de fuerza del entrenamiento y también la recuperación muscular. Tal como dice, las poblaciones atléticas expuestas a un estrés excesivo
Parecen ser particularmente vulnerables a la familia extensa de síndromes relacionados con el estrés, caracterizados por sobreentrenamiento, bajo rendimiento, lesiones por sobreuso, agotamiento, fatiga crónica, inmunosupresión y síntomas asociados a la depresión. También hay un montón de evidencia de la relación entre el estrés y las lesiones relacionadas con el deporte. Un metaanálisis reciente, por ejemplo, muestra que un historial previo de estrés psicoemocional elevado es un fuerte predictor de la ocurrencia de lesiones y demuestra relaciones significativas entre los riesgos de personalidad predisponente al estrés, como el perfeccionismo, y las respuestas negativas al entrenamiento. Y así, en el cuarto punto, empieza a hablar de implicaciones prácticas. Y empieza dando caña al paradigma de la periodización actual, o mejor dicho, deberíamos llamar tradicional, porque bueno, ya cada vez esto está cambiando más, que se basa en la suposición implícita, ¿no?, de que los parámetros de carga mecánica, o sea, de volumen, intensidad y frecuencia, son los que marcan el estrés del ejercicio, ¿no? Por todo es sabido que se habla de, digamos, volumen, intensidad y frecuencia. Y si bien esto no es, mentira totalmente, ¿no? O sea, es como una verdad a medias, porque por supuesto que la carga física y la carga mecánica, en este caso, ¿vale?, el trabajo que realizamos, por supuesto que determina en gran medida, o es el factor quizá incluso el más importante, que produce la adaptación al entrenamiento, pero no es el único, es una respuesta incompleta. Por ejemplo, una cosa muy interesante que nos cuenta aquí es que cuando se juntan todos los estudios científicos y se analizan a nivel interpersonal, ¿vale?, la diferencia entre sujetos, los deportistas que experimentan con programas de entrenamiento similares en muchas ocasiones terminan consiguiendo unas mejoras muy diferentes entre ellos. Pero si agrupamos a los deportistas según las ganancias conseguidas y no según los planes de entrenamiento que hayan seguido, vemos que podemos encontrar deportistas que han conseguido unas adaptaciones prácticamente idénticas con tipos de entrenamiento muy diferentes. Y es precisamente a esto a lo que se refiere Kelly cuando habla de esta verdad incómoda, ¿no?, de la periodización, pero como veis no se refiere directamente muchas veces a la periodización como tal la entendemos en castellano, o sea, a la distribución más o menos ordenada de los mesociclos y de los microciclos durante la temporada para conseguir obtener, pues bueno, o el mejor estado de forma en una carrera determinada, sino que se refiere más al proceso de adaptación del entrenamiento o al proceso de adaptación tras una carga que estimamos que va a tener unos efectos que luego no tiene. Lo que pasa que es lo de siempre, como le ha pasado a Pablo Malo con su libro de los peligros de la moralidad, al final la gente muchas veces se queda solamente con el título y sacamos una conclusión de un título, algo totalmente erróneo. Sigue Kelly diciendo una cosa que es súper interesante y estoy seguro de que os va a sonar, de una invitada que tuvimos en el podcast hace unos capítulos, y es que dice: esta racionalización resalta la inutilidad de los argumentos utilizados por gran parte de las publicaciones sobre periodización, o sea, sobre el proceso de entrenamiento, a través de las cuales los defensores de los modelos de periodización específicos reclaman la superioridad de estos modelos de planificación o de entrenamiento sobre otros. La afirmación de que existe un mejor marco de entrenamiento solo es sostenible si los humanos respondiesen al estrés del entrenamiento impuesto a lo largo de trayectorias predecibles, en marcos de tiempo generalizados y conforme a relaciones de dosis-respuesta predecibles. En el pasado, las teorías de Selye fueron citadas para apoyar tal conjetura, pero la evidencia contemporánea, sin embargo, demuestra claramente que esta posición ya no es lógicamente defendible. Y sigo leyendo o traduciendo textualmente y dice: la proliferación de nuevas tecnologías sin duda tiene el potencial de aportar información para la planificación, pero también presenta distracciones y desafíos. La clave de estos desafíos es nuestra tendencia natural a priorizar métricas fácilmente mensurables o medibles como potencia, el peso, el tiempo, la frecuencia cardíaca, la velocidad, a costa de minimizar los parámetros que no se pueden cuantificar
fácilmente, como el estado psicoemocional, la carga cognitiva, las creencias, las expectativas, las percepciones o las sensaciones. En última instancia, como se enmarca en la famosa cita comúnmente atribuida al teórico del negocio Peter Drucker, lo que se puede medir se puede manejar, que hago un inciso y desconozco si este es el mismo de la cita de lo que no se puede medir no se puede mejorar o se ha sacado de contexto esa cita tan errónea. La capacidad de medir algo, sin embargo, no refleja directamente la importancia de esto. El peligro subsiguiente es que sesgamos desproporcionadamente la teoría del entrenamiento hacia el manejo de las dimensiones físicas y fácilmente medibles del entrenamiento y descuidamos indebidamente las consideraciones psicoemocionales e empíricamente impenetrables. El remedio más obvio para tal miopía inducida por la medición es la claridad otorgada por un modelo conceptual que, informado por el conocimiento científico contemporáneo, obviamente, se alinea de manera óptima con la realidad. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, lo primero es que si hay tantos factores, aparte de la carga de entrenamiento, que modulan la respuesta y que por tanto hacen que mejoremos o empeoremos más o menos ante un mismo entrenamiento, no tiene sentido centrarnos solamente en uno, solamente en la carga de entrenamiento. Tenemos que integrarlos todos y además sabiendo que esto no es una relación donde los factores se suman, sino que es un sistema complejo donde la subida de uno podría incluso hacer que disminuyesen otros. Estamos hablando de factores o de partes interconectadas con relaciones dinámicas y no lineales entre ellas. Así que no hay un plan de entrenamiento perfecto para todo el mundo, ni siquiera para una misma persona. Los planes de entrenamiento estándar que nos ofrece Strava, los libros o incluso algún entrenador no tienen razón de ser actualmente. Como hemos visto, cada deportista va a conseguir unas adaptaciones diferentes con un entrenamiento similar y puede conseguir un rendimiento similar con entrenamientos diferentes. E incluso dentro de un mismo deportista, las necesidades del entrenamiento cambian de un año al siguiente o de un mes a otro, al cambiar su historia de entrenamiento, su estado psicoemocional, su carga cognitiva y multitud de factores más. Esto no quiere decir que los entrenadores no sirvan de nada, justo al contrario. La función del entrenador personal es más necesaria que nunca. Eso sí, el entrenador debe tener los recursos para hacer frente a situaciones cambiantes con éxito. Como le escuché a Natalia Balaguer, el papel del entrenador actualmente debería ser de coayudante del entrenamiento. O sea, que el entrenamiento sea bidireccional. El entrenador planifica un periodo de tiempo, pero el deportista debe ser capaz de transmitir sus sensaciones, estado de fatiga o preferencias y además dar su punto de vista sobre el proceso de entrenamiento para llegar a un acuerdo común. Esto al final es una especie de mutualismo donde el entrenador tiene algo que el deportista necesita, que es esta información, y el deportista tiene algo que el entrenador necesita, que son sus sensaciones y percepciones. Debemos, por tanto, unir las dos cosas. Ya no se puede planificar la temporada ideal por adelantado. El plan debe ser reactivo e ir cambiando para adecuarse a las circunstancias del deportista y del ambiente. No se trata de tener previsto un plan B, ya que no sabemos qué va a pasar en el escenario B, C o D. Solamente podemos tener los recursos para ir reajustando nuestro plan de nuevo una y otra vez según evolucionen las circunstancias. Y es que, como decía Mikel, el papel lo aguanta todo, o como dijo una vez el entrenador de Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que le golpean en la cara. Además, las creencias sobre la eficacia del plan de entrenamiento amplifican los beneficios que se consiguen. Esto es parecido a lo que ocurre con el efecto placebo, del que ya nadie pone en duda su existencia. Si piensas que una pastilla te va a hacer sentir menos dolor, acabas realmente sintiendo menos dolor, aunque la pastilla fuese simplemente de azúcar. Por tanto, si estás convencido de que el plan de entrenamiento que estás siguiendo funciona y que es el mejor plan que podrías seguir, funcionará más de lo que lo haría si no estuvieses convencido, aun con el mismo tipo de entrenamiento. Y viceversa, cumplir a rajatabla el plan de entrenamiento, si no estás convencido de su eficacia, seguramente te acaba dando malos resultados. Y esto no quita
que también debamos entender que nunca va a existir un plan perfecto de entrenamiento. El perfeccionismo es una creencia negativa. Incluso alguna vez he publicado que el perfeccionismo es imperfecto, puesto que no tiene en cuenta el daño que hace a nivel de estrés o de ansiedad su mera presencia. O sea, si quieres ser perfeccionista, por definición, ya estarías teniendo un entrenamiento imperfecto, puesto que el perfeccionismo es negativo para el rendimiento. Hablando de perfeccionismo, en tanto en cuanto nos referimos pues al exceso, o sea, a la perfección máxima, ¿vale? Una cosa es tomarnos las cosas en serio y hacerlo lo mejor posible, y otra cosa es la persecución de un ideal perfecto y máximo que nunca va a ocurrir, porque el mundo no es perfecto. Y el mundo no es perfecto porque, por ejemplo, yo soy parte del mundo y yo no soy perfecto. Por eso es importante dejar a un lado nuestra búsqueda imperfecta de la perfección y centrarnos mucho más en otros factores que hasta ahora hemos descuidado, seguramente por nuestra ignorancia y por nuestro pensamiento de que no eran tan importantes, a nivel psicoemocional, como buscar, pues, como siempre digo, el propósito en lo que hagamos, el disfrute de los entrenamientos, la tranquilidad, la relajación dentro de lo que se pueda, en fin, encontrar un poco una forma de que el entrenamiento se convierta en un disfrute, en algo que queremos hacer y no en un evento amenazador potencialmente que nos genera estrés o ansiedad. Y por último, el artículo pues termina dando un toque de que abramos la mente, de que siempre ha habido cosas en las que hemos estado equivocados y lo hemos sabido a posteriori, cuando hemos tenido la posibilidad de tener las herramientas o las ideas de reconocerlo. Muchas veces ni siquiera es que hayamos estado equivocados en el pasado, sino que simplemente las ideas pues se matizan o se completan, y por supuesto que no es ningún ataque a los modelos tradicionales que se hayan usado hasta ahora, porque al final cada persona hizo lo mejor que sabía con lo que tenía, y desde luego cada paso, desde Selye hasta Bannister, o sea, cada paso tenía todo el sentido del mundo y ha sido un avance, pero ahora, en base a la evidencia que tenemos, toca dar otro paso, y este paso obviamente va a ser doloroso para quien haya construido una carrera en base a los modelos tradicionales o mecanicistas, pero no queda otra que darlo. Así que, sin más, espero que os haya gustado este resumen / traducción / puntualizaciones mías. Y nada, si os ha gustado, deciros que me ayudaréis muchísimo si lo compartís con colegas, con amigos de grupeta o amigas de los ciclistas. Y también que si queréis seguir estando al día de todo lo que vaya publicando, de artículos o podcasts que leo y me parecen interesantes, preguntas y respuestas, pues tenéis el grupo de Telegram de Ciclismo Evolutivo, que os dejo las notas del episodio donde podéis acceder y ver todo eso. Así que sin más, yo soy Manu Sola Arjona y esto ha sido Ciclismo Evolutivo. Nos escuchamos la semana que viene.